a esta importante conferencia sobre inteligencia artificial generativa y sus implicaciones. Estamos en un momento crucial donde la inteligencia artificial generativa está transformando nuestro mundo a una velocidad asombrosa. Pero con su vasto potencial también vienen grandes responsabilidades. Hoy exploraremos cómo asegurar que esta poderosa tecnología se desarrolle de manera que sea ética, que proteja valores fundamentales como la privacidad y la equidad. Agradezco sinceramente a nuestro ponente, el ingeniero Didier Gamboa Angulo, por compartir su experiencia y a todos ustedes por su presencia. En este diálogo tan necesario, en nombre del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, estamos comprometidos con el avance responsable de la inteligencia artificial y estoy seguro que esta jornada será una fuente de aprendizaje e inspiración. Disfruten de la conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Rodrigo Curiel. Sin más preámbulo de mi parte, quisiera compartir brevemente la semblanza curricular del ingeniero Didier Gamboa. Él es ingeniero físico egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con amplia experiencia en el desarrollo de productos y soluciones en ciencia de datos y tecnología, y además de su desempeño como científico de datos y emprendedor en el ramo, es docente de diversas entidades educativas del estado de Yucatán, impartiendo cursos sobre ciencias de la computación y ciencia de datos. Por lo tanto, sin más dilación de mi parte, pido un fuerte aplauso y cedo la palabra al ingeniero Didier Gamboa. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Esta charla viene en el contexto de la inteligencia artificial, que creo que es un tema que se ha democratizado. Creo que ya todos utilizamos inteligencia artificial. O sea, mentiría aquel que no ha utilizado ChatGPT por curiosidad. Entonces, vamos a platicar el día de hoy sobre inteligencia artificial generativa y sus implicaciones éticas, ¿va? El objetivo de la sesión de hoy se centra en tres puntos importantes. Primero es que entendamos qué es eso de inteligencia artificial generativa. O sea, ¿cuál es la diferencia respecto a la inteligencia artificial tradicional? ¿Por qué lleva ese nombre de generativa? Lo segundo es que les quiero platicar un poquito sobre los agentes inteligentes y en caso que hubiera algún interesado en cómo construir, a lo mejor compartir algunas ideas generales de cuáles son los recursos o las partes que pueden ser necesarias para la construcción de los mismos. Y por último, un bloque de reflexión sobre la inteligencia artificial y qué elementos tenemos hoy en día a nivel internacional para poder tomar en perspectiva, por ejemplo, cuál es el riesgo del desarrollo de productos, si hay alguna metodología que marque las buenas prácticas de desarrollar productos en inteligencia artificial. Estos son algunos puntos que quisiera compartir con ustedes. El flujo principal de la presentación, van a darse cuenta que trata como conceptos bastante generales, porque lo que queremos es el entendimiento general de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera sección, que es inteligencia artificial generativa, y vamos, tenemos muchas ideas de cómo definir inteligencia artificial. A lo mejor lo estamos utilizando y de repente cuando buscamos o intentamos tomar una definición formal o concentrarla, siempre empezamos a titubear, ¿no? Como en muchos conceptos que usamos en la vida cotidiana. Entonces, una forma de definir inteligencia artificial es la que ven aquí en pantalla, que dice campo de las ciencias de la computación, que incluye la teoría y el desarrollo de sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿va? Entonces, en este contexto, ¿cuáles van a ser estos sistemas computacionales? Pues pueden ser un robot, puede ser un sistema computacional, pueden ser estos elementos que cumplen alguna tarea específica. Para que nosotros podamos medir el nivel de inteligencia artificial, hay varias alternativas. Una forma muy sencilla y que creo que a lo mejor hubo una película un poco famosa hace algunos años
el Imitation Game, que puso de moda en boca de todos quién es Alan Turing y cuáles fueron sus aportes en el área de ciencias de la computación. Bueno, recordando un poco esa película, Alan Turing propuso una forma de evaluar si una computadora exhibía, ¿no?, cierto nivel de inteligencia. Entonces, en ese contexto tenemos tres observadores, como pueden ver en la pantalla. Sí, poner por acá. Tres observadores. Un observador que está de este lado va a tratar a través de una interfaz de identificar si está hablando con otra persona o si está hablando con esta computadora. Y entonces, si la computadora es capaz de entablar una charla con el observador y el observador no puede identificar quién está del otro lado, entonces se dice que ese sistema computacional está exhibiendo un nivel de inteligencia humana, ¿no? Esa es como una idea, una forma de indicarlo, ¿va? Para que un sistema sea capaz de pasar esta prueba de Turing, en teoría tiene varias características. Dentro de las características tenemos las 4 que ven en pantalla: procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, que básicamente es una forma de almacenar no solo datos, sino las reglas embebidas en cómo se relacionan los datos, razonamiento automático para la toma de decisiones y aprendizaje automático, que es como en una conversación, pues también es importante modificar el comportamiento tanto con la información que se tiene del pasado como con la información que vamos obteniendo en el futuro, ¿va? Entonces, la idea es que estas 4 características en general permiten que un sistema computacional exhiba un nivel de inteligencia. Más adelante se incluyeron otros campos como visión computacional y reconocimiento de voz, pero bueno, esa es otra historia, ¿va? Entonces, si se fijan, dentro de las características que debe tener un sistema para exhibir inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje, ¿va? Y muchas veces, aunque suene muy complicado, aprendizaje automático o machine learning, creo que algo que es importante tener en cuenta es que lo que queremos hacer es emular que el sistema computacional tenga inteligencia. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos algún problema en entender algún concepto de inteligencia artificial, lo que podemos tratar de hacer es identificar cómo ese concepto actúa, pero en nuestra vida, porque nosotros somos los humanos que exhiben ese nivel de inteligencia, ¿no? Entonces debería haber un análogo el cual trate de imitarse. Entonces, nosotros como seres humanos aprendemos a partir de la experiencia, pero las computadoras necesitan aprender a partir de datos y generar reglas a partir de esos datos para darnos respuestas, ¿va? Esa es una diferencia fundamental. Entonces, en el aspecto general tenemos la inteligencia artificial. Dentro de una parte muy específica tenemos el aprendizaje automático, que es esta parte que se centra en que los sistemas computacionales aprendan. Y exhibimos principalmente, hay diferentes tipos de aprendizaje. Los dos clásicos son el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y dentro del aprendizaje supervisado, básicamente es un aprendizaje basado en ejemplos, ¿va? O sea, imaginemos que estamos en el zoológico con nuestro hijo o con nuestro sobrino y vamos recorriendo los animales y les vamos indicando el nombre de los animales, ¿no? Pues ahí está el capibara, que está de moda, ¿no? O ahí está el hipopótamo o el elefante. Entonces, nuestro hijo, o bueno, nuestro familiar, va a intentar, va a reconocer de acuerdo a las características. Pues lo mismo ocurre con las computadoras. Ellos pueden aprender a partir de ejemplos indicando variables de entrada y variables de salida. Entonces, por ejemplo, aquí en un esquema muy general, tenemos como variables de entrada 4 características relacionadas con la información del paciente, que son la edad, el sexo, si fuma o no fuma, y si está vacunado. Y aquí tenemos una última columna, que es la etiqueta que queremos predecir, que es la enfermedad. Entonces, en este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado y es un aprendizaje basado en etiquetas, ¿va? El resultado de este aprendizaje es lo que nosotros conocemos como modelo. ¿Qué es un modelo? Básicamente es una abstracción de realidad, es un conjunto de reglas que en este caso en particular nos va a permitir relacionar las variables predictoras con la variable objetivo, ¿va? Entonces, supongamos que tenemos la información del paciente. En este caso particular, no sé si se fijaron, pero hay un match 1 a 1 entre la columna fumar y enfermo, en este ejemplo bastante sencillo. Entonces, una representación de la realidad de esta muestra de datos sería con este modelo bastante sencillo, ¿no? Entonces,
esta estructura me permite relacionar las variables de entrada con la variable de salida, que es la enfermedad, ¿va? Y eso en teoría es un modelo computacional. En este caso, este modelo pues, es bastante explícito, ¿va? Ya después llegaremos a los modelos de redes neuronales, ¿va? Entonces, ese es por un lado el aprendizaje supervisado y tiene dos ramas clásicas que son las tareas de clasificación y de regresión. En el caso de las tareas de regresión, básicamente es cuando intentas hacer la predicción de un número, ¿no? Y en el caso de las tareas de clasificación, es cuando intentas hacer la predicción de una clase o una categoría, ¿va? Entonces, estos sistemas tienen bastantes aplicaciones hoy en día, por ejemplo, en sistemas de evaluación de crédito, por ejemplo, en sistemas de predicción de deserción de estudiantes, sistemas de abandono en las empresas. Hay diferentes tecnologías que pueden aprovechar estos modelos predictivos, ¿no? Entonces, vamos a ver, de esta idea, pues ya tenemos que en el aspecto principal tenemos inteligencia artificial, ya tenemos la parte de aprendizaje automático y que hay diferentes tipos de aprendizaje, pero ¿y dónde se encuentra la inteligencia artificial generativa? Que es de lo que tenemos interés en saber, ¿no? Antes de llegar a la inteligencia artificial generativa, fíjense que hay una subrama del aprendizaje automático que llamamos aprendizaje profundo, que tiene mucho interés porque son modelos computacionales que están bioinspirados. De hecho, las redes neuronales tampoco son una propuesta ni siquiera de los 2000, o sea, las redes neuronales ya tienen bastante tiempo. Lo que ocurre es que ahora tenemos el poder computacional, arquitecturas bastante sofisticadas y los datos para poder entrenar esos modelos. Pero en realidad las propuestas de redes neuronales ya tienen bastante tiempo. Entonces, estos algoritmos son bioinspirados porque tienen como unidad base las neuronas. En el caso de las neuronas tenemos elementos de entrada, que es recibir, digamos, pulsos eléctricos de otras neuronas. La información se procesa en el centro y la respuesta se envía a través del axón, ¿va? Entonces, dentro de esta bioinspiración tenemos estructuras computacionales que emulan ese comportamiento, donde tenemos varios elementos de entrada, se integran en una respuesta general y esa es una respuesta de salida, ¿va? Este elemento base es la neurona y tiene el elemento base en el contexto computacional de las redes neuronales que se llama el perceptrón. Entonces, aquellos sistemas de aprendizaje automático que utilicen elementos basados en redes neuronales se llama deep learning, ¿va? Y en el caso del deep learning, fíjense que la idea, como pueden ver aquí en pantalla, es que estructuren estos elementos en diversas arquitecturas que permitan obtener ciertos patrones a partir de los datos. Nada más que esta sería como una estructura inspirada en cómo se conectan las neuronas y obviamente tenemos estructuras más sofisticadas, ¿no? Esta es la estructura básica más sencilla, donde tenemos una capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida, ¿no? Esto pues, nos puede permitir completar alguna de las tareas que ya mencioné. Probablemente esta pueda servir, por ejemplo, para una tarea de clasificación o una tarea de regresión bastante sencilla, ¿va? Entonces, dentro del aspecto general de inteligencia artificial, ya sabemos que hay una parte que se encarga del aprendizaje, ya sabemos que hay diferentes tareas de aprendizaje, ya sabemos que existe una subrama donde se utilizan estos algoritmos que son bioinspirados. Y entonces, dentro de esta parte de aprendizaje profundo, vamos a encontrar este campo de inteligencia artificial generativa, ¿va? Y entonces, esta parte de la inteligencia artificial generativa busca modelos que, es como su nombre le indica, sean generativos. Es decir, que generen nuevos datos similares a los datos de entrada que reciben estos modelos. El ejemplo más sencillo es la predicción de la siguiente palabra. Por ejemplo, imagínense que yo les dé esta oración y diga predecir la siguiente palabra de una y que no tenga la palabra secuencia, ¿va? Entonces, dentro de esta estructura nosotros podemos tratar de predecir cuál es la siguiente palabra, ¿va? Por el otro lado, en los caso opuesto, tenemos los modelos de inteligencia artificial que son discriminativos, que estos sirven básicamente para las tareas anteriores que les platiqué, es decir, para clasificar y para predecir, ¿va? Generalmente tenemos estos conjuntos de datos que son etiquetados y buscan las relaciones entre esas características, ¿va?
Ahora, la idea es que una técnica discriminativa me va a poder clasificar, es decir, como en el caso del zoológico, si yo tengo una imagen, puedo clasificar qué animal hay ahí. Y entonces, en el caso de las técnicas generativas, si yo le paso una imagen, a partir del modelo generativo es capaz de generarme otra imagen, ¿va? Como lo que estuvo de moda hace poquito, donde todos estuvimos subiendo nuestras fotos a ChatGPT y nos devolvía la edición de estudios Ghibli, ¿no? O sea, este es como un ejemplo muy cotidiano. Ahora, los ejemplos de aprendizaje automático tradicional, como ya les platiqué, pues aprenden a partir de ejemplos, ¿no? Es decir, voy indicando qué representa cada uno de los elementos, ¿va? Pero en el caso de la inteligencia artificial generativa, toma un aspecto diferente, pero vean que es bastante intuitivo. O sea, imaginen ustedes que yo les diga, camarón que se duerme, ¿qué ocurre en sus mentes? Lo completa. ¿Por qué lo completa? Porque por detrás es una frase que nos han mencionado muchas veces. Y es la frase que viene más, es el texto que viene más probable antes del elemento anterior. ¿Están de acuerdo? Pero esa estructura no es que nos lo hayan enseñado a partir de una estructura de ejemplos y vayan cortando las palabras, sino que existe un proceso de razonamiento, ¿no? Es decir, ustedes pueden agarrar, tomar un libro, leer su contenido y después pueden platicar con alguien y hacer preguntas del libro. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas ideas son las que están detrás de estos sistemas computacionales. O sea, la idea es bastante sencilla, es tratar de predecir cuál es la siguiente línea de texto que va después de la consulta, ¿va? Entonces, la inteligencia artificial generativa, como están viendo ahí en pantalla, es un tipo específico de inteligencia artificial que busca crear nuevos contenidos basándose en lo que se ha aprendido. Y usualmente se trata de identificar los contenidos más probables dado un prompt, dado una instrucción, ¿va? Este proceso de aprendizaje, pues de manera similar a lo que platicábamos con los libros, hay que tener una larga colección de elementos a partir del cual podamos construir un modelo estadístico, ¿va? Tenemos diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en el caso de GPT, que es el ejemplo más común porque es el que está popularizado hoy en día, la entrada es texto, que es lo que se conoce como un prompt. Y a partir del texto nosotros podemos obtener más texto, que puede ser una tarea de traducción, una tarea de resumen, responder preguntas, hacer correcciones gramáticas, o por ejemplo, podemos hacer texto y que nos devuelva una imagen. Por ejemplo, creo que se volvió bastante popular hacerlo en WhatsApp, ¿verdad? Porque teníamos el asistente Meta, donde tú puedes escribir una descripción y te devuelve una imagen apropiada. O con el emoji de Apple también puedes describir algunos elementos con imágenes y te da una imagen, ¿no? Entonces, en la salida tenemos más imágenes o incluso tenemos texto. Por ejemplo, no sé si han visto en TikTok algunos... bueno, hace poco estuvo de moda el trend donde ponían una foto vieja y de repente las personas empezaban a moverse y a bailar, ¿no? Entonces, eso pues es parte de la inteligencia artificial generativa. Ahora, también tenemos de texto a audio y de texto a tomas de decisiones. Por ejemplo, en este caso es un punto de la inteligencia artificial que ya se había explorado y es la parte de jugar videojuegos en la parte de los NPCs y que toman ciertas decisiones, ¿va? También tenemos modelos de inteligencia artificial generativa que se basan en imágenes. O sea, la idea es que yo tenga una imagen y me devuelva un texto, por ejemplo, describiendo lo que hay en la imagen, que yo le pase una imagen y me devuelva otra imagen, como por ejemplo, bueno, las aplicaciones que hay hoy en día en Samsung y en Apple que permiten quitar o completar elementos en las imágenes, ¿no? No sé si las han probado. Y por ejemplo, también de entrada a imagen a salida de audio, ¿no? O sea, creo que hoy en día estamos embebidos en una revolución tecnológica donde estamos haciendo uso de la inteligencia artificial desde nuestros dispositivos móviles, ¿no? Ahora, esta situación pone una problemática que a lo mejor no tomamos en cuenta porque los modelos de inteligencia artificial nos dan respuestas bastante convincentes. Pero seguramente les pasó a cualquiera que esté conectado o aquí en el audio. Imagínense que estén en una evaluación oral en un
por un profesor en su prepa o en una universidad, que les hayan hecho una pregunta y de esa pregunta se les haya bloqueado completamente el contenido o simplemente no hayan ustedes leído sobre el tema. Entonces lo que ustedes van a hacer es intentar responder forzadamente sin tener el contenido específico, ¿no? Entonces, incluso estos modelos de inteligencia artificial tienen un fenómeno que se llaman alucinaciones, donde esas alucinaciones son palabras o frases generadas por el modelo que a menudo carecen de sentido o incluso que pueden ser gramaticalmente incorrectas, ¿va? Es como, más adelante vamos a hacer un ejemplo, pero es como si yo le planteara un caso a GPT sobre, no sé, alguna situación de una estudiante sobre la universidad con la que trabajo y le intente hacer preguntas basadas en un reglamento que desconoce. Obviamente me va a intentar dar una respuesta, pero no tiene acceso a ese documento específico, ¿va? O que me genere respuestas que son inapropiadas. Esto ocurría, por ejemplo, cuando generalmente uno intentaba solicitar a GPT preguntas donde te elaboraba un texto y te diera incluso las referencias, ¿va? Porque incluso era capaz de crear referencias que ni existían, ¿no? Eso era un punto importante. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial generativa tienen que entrenarse con una gran cantidad de datos para poder tener modelos estadísticos suficientemente grandes, y también estas alucinaciones pueden ocurrir porque los modelos se han entrenado con datos sucios, no tienen suficiente generalidad o no tienen suficiente contexto, ¿va? Estos son algunos puntos por los que los modelos pueden llegar a tener alucinaciones. En pantalla pueden ver una estructura básica sobre las aplicaciones comunes de inteligencia artificial generativa en las diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, en ramas de video, en ramas de audio, de código, por supuesto, que se volvió bastante popular utilizar Copilot. Hace poco, justo el cuatrimestre pasado, di una clase que es de estructura de datos, donde usualmente codificábamos desde cero las estructuras de datos para irlas conociendo. Y este año lo intentamos, bueno, yo lo intenté dar en Python, en una plataforma en línea que es Google Colab, y pues Gemini ya daba muchos spoilers de cómo se deberían construir. Entonces, te daba la sugerencia demasiado rápido y no había forma de ir como construyendo con los estudiantes, ¿no? Tuvimos que aprovechar el tiempo de otra manera. Y entonces, estos modelos de inteligencia artificial generativa, solo que quede un poco claro con otro concepto que está bastante popular, que son básicamente estos modelos de inteligencia artificial que generan contenido, ¿va? Pero por otro lado, se ha escuchado mucho este concepto de los Large Language Models, ¿va? Que básicamente los Large Language Models son modelos, pero como su nombre lo indica, están hablando de que únicamente están basados en texto, ¿va? Entonces, muchos de los parámetros en sus construcciones y las arquitecturas correspondientes están centrados en dar como respuesta texto, aunque muchos de estos modelos sirven como base de herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque usualmente la interacción con los seres humanos, si se acuerdan con lo que platicamos con el test de Turing, una de las características era Natural Language Processing, ¿no? Es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, muchas veces necesitamos un modelo de este tipo para poder interpretar las instrucciones que como humanos estamos proporcionando a la computadora. Entonces, muchas veces van a aparecer este tipo de herramientas, ¿va? Surge también un concepto interesante dentro del contexto de inteligencia artificial generativa, que es esta parte que es prompt engineering, ¿va? Seguramente, nuevamente habrán leído publicaciones había una de preguntarle a ChatGPT que te diera un plan financiero de ahorros de acuerdo a lo que sabía de tu perfil, de acuerdo al historial de preguntas, o que tratara de describir tu persona de acuerdo a lo que les has estado preguntando. O sea, la parte de prompt engineering se centra en diseñar este tipo de instrucciones de forma óptima, que a partir de esos sistemas yo pueda obtener la respuesta deseada, ¿va? Entonces, este proceso de diseñar y desarrollar estas instrucciones se llama prompt engineering. Hace poquito, dentro de las publicaciones comunes de OpenAI,
Greg Brook, quien es parte de OpenAI, hizo una publicación sobre cuál es la anatomía básica de un prompt de GPT. Y él decía que al menos deberíamos considerar el objetivo de manera clara, indicaciones sobre cómo queríamos el formato de respuesta, también una sección con alertas o advertencias y una sección donde le diéramos contexto a la inteligencia artificial, ¿va? Decía en una charla que di a chicos universitarios que, por ejemplo, incluso para hacer trampa y que resuelva tu tarea de matemáticas hay que diseñar bien el prompt, porque, por ejemplo, en la parte del Go, pues yo puedo a lo mejor poner el problema en matemáticas, pero a lo mejor en la parte de return format tengo que indicar que lo haga paso por paso o con cierta estructura indicando lo que cada paso hace o que revise que sea consistente con el paso anterior. En la parte de los warnings, a lo mejor alguna advertencia sobre el procedimiento o sobre los tipos de funciones con las que va a tratar. Y en la parte de context dump, pues por ejemplo decir que ese problema es parte de una asignatura de matemáticas específico, ¿no? O sea, incluso para hacer este tipo de uso de la inteligencia artificial, pues se requiere una estructura o un prompt apropiado, ¿va? Esta parte del prompt engineering, déjenme regresar los slides para atrás, es un campo muy interesante y hay ciertas reglas que ustedes pueden revisar en la web para el diseño efectivo y las técnicas para crear estos prompts, ¿va? Esto es lo que contiene la primera parte. La idea de esa sección era que nos quedara en términos generales claro qué es la inteligencia artificial generativa, ¿va? En el siguiente bloque de las slides quisiera compartirles un poco sobre los agentes inteligentes que hoy en día están bastante de moda. Sobre todo las empresas están buscando generar al menos chatbots que puedan dar respuestas a los clientes mucho más sofisticada que solo fuera una sección de preguntas y respuestas tradicional, ¿va? Entonces, ustedes pueden leer en pantalla cómo los agentes dentro del contexto de inteligencia artificial hoy en día, estos son sistemas que utilizan por detrás un modelo de inteligencia artificial utilizan un sistema de inteligencia artificial para interactuar con el entorno con el fin de alcanzar un objetivo específico, ¿va? Entonces, hay un proceso donde se da una instrucción, el agente identifica con la instrucción los recursos o las herramientas que requiere para alcanzar el objetivo y después lleva a cabo la acción. Muchas veces es la que se requiere combinar razonamiento, planificación y ejecución de acciones. Dentro de los agentes inteligentes, básicamente estos son, o los agentes de inteligencia artificial, son programas en las que las salidas usuales de los Large Language Models controlan un flujo de trabajo. Ejemplos tradicionales de agentes de inteligencia artificial, pues por ejemplo, cuando ustedes toman su teléfono y les piden que no sé, que les marque una alarma, que revisen si tienen bloques en su agenda. Esos son un tipo específico de agentes. Creo que está en una, déjenme pasar unas slides más. Aquí pueden encontrar ejemplos tradicionales de agentes inteligentes. Por ejemplo, asistentes virtuales y personales, como Siri, Alexa, Google Assistant, entran dentro de esta categoría. O, les decía, chatbots de servicio a clientes también son bastante comunes, ¿va? Entonces, en el caso de los chatbots, utilizan elementos de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural para poder obtener una respuesta. Y en el tercer ejemplo, que bueno, ahí vienen las slides, habla sobre de los personajes en los videojuegos como complemento a la experiencia de usuario, donde estos agentes son impulsados por inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿no? Si hay un sistema de inteligencia artificial que utilice este tipo de modelos de inteligencia artificial generativa, pues a lo mejor no justifique, porque podemos tener básicamente instrucciones bastante directas. Pero si tenemos que resolver consultas más complejas, como llego el lunes por la tarde, puedo participar en una clase de museo el día miércoles por la tarde si mi salida es el mismo miércoles, tiene un costo extra. Entonces ya este proceso involucra diferentes factores que no dan una respuesta inmediata.
¿va? Entonces ahí quizá ya se justifique utilizar un agente de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver, estos agentes inteligentes son bastante útiles cuando tenemos esa necesidad de flexibilidad en el flujo de trabajo de una aplicación, porque en aquellos casos donde la respuesta sea directa o simple, pues a lo mejor no es necesario el diseño de un sistema tan complejo, ¿va? Este es un slide donde ya digamos sobre algunos de los ejemplos clásicos o comunes, por ejemplo, asistentes virtuales, chatbots y la parte de los NPCs en los videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir un poquito cada vez más hacia la parte de modelado, ¿va? Dentro de estos agentes, el cerebro o la parte que hace esta toma de decisiones, pues usualmente es un Large Language Model, ¿verdad? Es un modelo de estos que ya les he estado platicando. Dentro de la parte de procesamiento natural, en general esta es una rama de la inteligencia artificial un poco más amplia que busca resolver ciertas tareas relacionadas con el procesamiento de texto, ¿va? Por ejemplo, clasificar una oración completa, que por ejemplo tengamos la capacidad de clasificar cada palabra en la oración, de si es un artículo, un verbo, un sustantivo, etc. Generación de contenido de texto, análisis de sentimientos. Hay diferentes tareas que usualmente están involucradas dentro de esta rama que se llama procesamiento del lenguaje natural, ¿va? Pero uno de las piezas clave en el contexto de los agentes inteligentes hoy en día son estos modelos, estos Large Language Models. Estos modelos son modelos de inteligencia artificial, pero que han sido entrenados con una gran cantidad de datos, y estos son capaces de entender y generar respuestas en lenguaje humano, ¿va? Tienen la capacidad de reconocer patrones lingüísticos, y lo interesante es que tienen una capacidad también de completar diferentes tareas. Ya no solo un modelo para clasificar un texto o un modelo para traducir texto, sino que tiene características generales, ¿va? Y no requieren un entrenamiento específico en cada una de estas tareas, ¿va? Entonces, son sistemas que tienen una gran escala, tienen capacidades generales ante las tareas que tienen que responder, y tienen algo interesante que se llama In-Context Learning, que es la capacidad de aprender dentro del mismo prompt o de las mismas instrucciones que les proporcionamos. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta en GPT, nosotros somos capaces de dar contexto a la pregunta para que, con base en el contexto de la pregunta, nos dé una respuesta. Y ese contexto no necesariamente está dentro de la base de datos con la que aprendió, ¿no? Entonces, a esta parte se llama In-Context Learning, ¿verdad? Y lo interesante es que se descubren también habilidades emergentes o tareas emergentes, porque les digo, como está entrenado con un propósito más general, a veces no nos damos cuenta que tiene otras capacidades específicas, ¿va? Por otro lado, también tienen limitaciones, o sea, no todo es positivo. Tenemos la parte de las alucinaciones. En general, es un modelo estadístico, puede tener un sesgo respecto a sus datos de entrenamiento. O sea, si esto fue entrenado con un tipo de documentos específico que a lo mejor no tiene una representación general de diversas culturas o que tiene datos marcados respecto a un género específico, pues sí pudiera llegar a marcar estos sesgos. Y tiene ventanas de contexto limitadas. Por ejemplo, en cada uno de los lenguajes de inteligencia artificial que se han dado a conocer, tienen un número limitado de caracteres que se pueden proporcionar en los prompts, ¿va? Y por supuesto, tienen altos recursos computacionales, tanto para entrenarlos como para hacer consultas en los mismos, ¿va? Pero el principio de estos sistemas es muy sencillo. O sea, es complejo, pero entender cómo funcionan es básicamente entender lo siguiente. Básicamente lo que buscan ese tipo de sistemas es predecir el siguiente token dado una secuencia de tokens previos. O sea, yo tengo una instrucción, esa instrucción tiene un conjunto de palabras, y lo que va a intentar hacer el sistema
es devolver cuál es la secuencia de texto más probable de acuerdo a lo que le proporcionaba, ¿va? Entonces, para empezar, ahí utilizamos el término token y no utilizamos el término palabra. Esto es porque token hace referencia a una unidad básica del texto, que una de las formas más fáciles es tokenizar el texto por palabra, en este word level que ven aquí. Pero también lo puedo hacer por carácter y también lo puedo hacer también por la subpalabra dentro de la oración, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha hecho una división entre tokenizing con su raíz token y icing para la conjugación, ¿va? Entonces, de acuerdo al modelo de inteligencia artificial, también tiene su forma de definir cuál es la estructura o cuál es la unidad básica del texto, ¿va? Y entonces, lo que hacen estos sistemas es que son autorregresivos, es decir, cuando ejecutan 4 palabras, tratan de predecir cuál es la quinta, y entonces la salida de un paso se convierte en la entrada del siguiente paso. Y este proceso es iterativo hasta que encuentran un carácter especial que es el end of sentence, ¿no? O sea, el final de la oración, que es cuando ya terminan de generar el texto, ¿no? Entonces, no sé si por ejemplo, igual cuando han usado GPT, observan que les van cargando las respuestas poco a poco, va generando el texto y en algún punto pues dice, ups, ya no pude fallar, ¿no? Y se traba y tienes que volver a generar. Entonces, es porque estos sistemas generalmente son autorregresivos, es decir, genera texto y va a generar las siguientes oraciones, ¿va? Ahora, ¿cuál es el proceso completo de la decodificación? Sin entrar en términos muy técnicos, la idea es que el texto de entrada se tokeniza, por ejemplo aquí es un Word Level Tokenization. Esa tokenización necesitamos calcularle una representación que permite capturar su significado y representación de cada token. Esa representación usualmente en este contexto se llaman embedded, y hay sistemas que permiten calcularlo. En esta representación gráfica serían estos vectores que aparecen aquí abajo. Y después, el modelo busca predecir con ciertos niveles de probabilidad cuál es el siguiente token que corresponde con los anteriores, ¿va? Y basados en esta estructura de probabilidad, decide cuál es el siguiente, ¿va? En este approach que les estoy platicando aquí en pantalla, se llama un greedy decoding, donde yo voy generando estas predicciones y me voy quedando con la más probable. También hay otro approach que se llama Big Search, donde yo voy no solo probando o seleccionando el más probable, sino que tomo en cuenta los más probables y evalúo la calidad de la oración de forma completa, ¿no? Sería equivalente, déjenme regresar unas slides atrás, sería equivalente a que una vez que yo ya dije Paris is the city y ya vi cuáles son las palabras, los tokens más probables, pues yo haga pruebas con Paris is the city of, Paris is the city that, Paris is the city where, y así sucesivamente yo haga una revisión de cuál de esas oraciones completas es la más apropiada. Esa es la segunda alternativa que ven ustedes aquí, que se llama Big Search, ¿va? Y entonces, también hay otro concepto que vamos a revisar, bueno, en el contexto del diplomado, en el último bloque que se centra en los grandes modelos de lenguaje, pero hay otro concepto que se llama attention, donde la idea es que, por ejemplo, en esta oración de capital of France is, la siguiente palabra es Paris, ¿verdad? Pero no todas las oraciones que están acá, no todos los tokens que conforman esta estructura son igual de importantes para predecir el siguiente término, porque algunos solo son conectores. Entonces, ese mecanismo sobre el cual hay un nivel de importancia para la predicción del siguiente elemento se llama atención, como están viendo en las slides, ¿va? Eso también se discute en el contexto de estos modelos, ¿va? Ahora, ha habido un proceso de desarrollo importante sobre este tipo de modelos desde el 2017, que es la propuesta de la unidad base o de la estructura base de la topología de estos modelos. Así como que les platicaba hace un momento donde el perceptrón era la unidad base
de las redes neuronales. Uno de los elementos base para la construcción de estos modelos es una topología específica que se llama Transformer. Y a partir del 2017 se ha tenido una evolución importante sobre diferentes modelos. Hasta que, pues en cerca de 2022, está ChatGPT, se vuelve popular y todos empiezan a utilizarlo, ¿no? Pero hoy en día ya tenemos varios: Llama, GPT-4, DeepSeek, Gemini. Me parece que Microsoft, Google hizo una presentación el día de ayer sobre las capacidades nuevas que tenía su inteligencia artificial. Entonces, todo esto va en constante evolución, ¿no? DeepSeek, que tuvo bastante relevancia hace algunos meses, ¿va? Ahora, estos sistemas, fíjense, ¿cómo fueron entrenados si yo solo les estoy pasando grandes cantidades de texto, ¿no? No es que haya diseñado un conjunto de datos donde yo tengo una entrada y la salida. Estos sistemas que se entrenan con grandes cantidades de texto, se diseña un entrenamiento que es automáticamente sin la intervención humana. Y hay diferentes estrategias. Por ejemplo, yo puedo estarle pasando las oraciones cachito por cachito. Es decir, my, y verificar que la siguiente palabra es name. O dar oraciones cada vez más complejas, ¿no? My name is y la palabra. Entonces, a esta estrategia que ven aquí se llama Casual Language Modeling, donde la idea es, yo le voy proporcionando cachitos cada vez más completos y le voy indicando cuál es la palabra que completa la oración y vemos qué tanto se acerca. Esa estrategia es utilizada en GPT, pero hay otros modelos de inteligencia artificial que utilizan otro enfoque. Este que está aquí se llama Master Language Modeling, donde ciertas partes de la oración se ocultan. Por ejemplo, en la oración My name is Silvan, ocultamos esta palabra y le decimos a la inteligencia artificial que trate de completar en ese bloque, ¿va? Esta es otra estrategia de entrenamiento automático, ¿va? Y vamos a seguir avanzando. Ahora, estos modelos han aumentado también en complejidad y en número de parámetros. Si vieron, hace ratito teníamos una red neuronal muy sencillita con dos capas y con algunos elementos de entrada y algunos elementos de salida, pero estos sistemas, para su funcionamiento, requieren del orden de ajustar millones de parámetros, ¿no? Solo en las primeras propuestas de GPT de OpenAI en 2018 se requirieron el ajuste de 118 millones de parámetros, ¿no? Y hoy en día esa cantidad de parámetros sigue creciendo, ¿va? Para ir hilando un poquito con las implicaciones éticas de inteligencia artificial, después, no sé si recuerdan un poquito del contexto, después de que se volvió popular sacar tus propias fotos con esto del estilo Ghibli, después que se volvió famoso, los cuestionamientos de cuántos litros de agua están relacionados con el uso de las peticiones que se han hecho a GPT, ¿no? Entonces, estas emisiones de CO2 es algo muy importante porque uno está desde el lado de las consultas, pero también está desde el lado del entrenamiento. O sea, básicamente, incluso tenerlo en un servidor, en una parte del mundo disponible para que todos podamos utilizarlo, ya desde allí hay un uso energético y hay un contexto de emisión de CO2, ¿no? Entonces, hay actividades en las que se relacionan donde el entrenamiento de estos modelos de lenguaje del estado del arte requieren cantidades impresionantes de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, desde el entrenamiento ya estamos contaminando, ¿no? Para que no nos vayamos en estos comentarios, ¿va? Y entonces, dentro de estos sistemas o agentes inteligentes, hay diferentes frameworks o expresiones españolas serían como marcos de trabajo o estrategias para diseñar este tipo de estructuras. Me voy a ir un poco rápido con estas secciones, pero, por ejemplo, supongamos que quiero crear un chatbot que pueda responder preguntas basados exclusivamente en textos del reglamento de una escuela. ¿Qué podría hacer? Si yo utilizo GPT sin darle contexto adicional, pues va a alucinar porque no tiene el reglamento específico, ¿va? Pero tengo una opción que es pasar fragmentos relevantes como contexto.
A lo mejor lo que yo puedo hacer es agarrar el reglamento, seccionar el reglamento por artículos y subsecciones y identificar cuáles artículos o subsecciones están relacionados con la pregunta que estoy realizando. Entonces, más o menos el proceso sería así. Voy a dividir el reglamento en fragmentos, creo una representación matemática de esos fragmentos, que es esta representación vectorial que vimos en unas slides, que les dije que se llamaban embeddings. Ahora, también, dado la pregunta, creo una representación matemática para que yo haga una comparativa entre la representación matemática de la pregunta con el fragmento, para que yo pueda identificar los fragmentos más relevantes que estén relacionados con mi pregunta. Y después voy a armar un prompt donde esté la pregunta y los fragmentos específicos del texto. Una vez que yo tenga esto, pues ya puedo utilizar ChatGPT o alguna otra herramienta pasándole el prompt más completo y ya me va a dar una respuesta. Esta sería una estrategia donde a lo mejor yo tuviera un reglamento mucho pequeño, manejable, donde pudiera hacer este tipo de consultas en tiempo real, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el reglamento se vuelve más extenso? ¿O qué pasa si tengo muchos documentos? Entonces ya tengo que definir una estrategia mucho más compleja que estar buscando pedazos en el fragmento y crear estos prompts. Eso nos lleva a un enfoque híbrido que lleva el nombre de RAG, de Retrieval Augmented Generation. La verdad es que cuando estaba estructurando esta presentación comentaba que era la primera vez que intentaba traducir RAG. Entonces quedaría algo así como generación aumentada por recuperación. Y básicamente esta es un enfoque híbrido de recuperación de información y generación de texto usando un Large Language Model. Dentro de este tipo de sistemas, fíjense, el enfoque es mucho más sencillo, pero hay más elementos involucrados. Yo tengo una pregunta del usuario, yo tengo una base de datos especializada donde los documentos han sido guardados, pero no en una representación de texto coloquial, sino en una representación matemática, que son estos embeddings. Y esta representación matemática ya están en bases de datos vectoriales especializadas, donde yo puedo hacer búsquedas de información más eficientes. Después de esa búsqueda de información, ya puedo hacer el proceso de generación aumentada y obtener una respuesta final. Obviamente, este proceso ya involucra infraestructura, ya involucra un proceso de transformar mis documentos a una representación que sea útil en este flujo. Entonces, básicamente, cuando yo hago la pregunta, este sistema va a tener una representación de conocimiento especializada, donde va a identificar los documentos y los fragmentos relevantes de esos documentos para que yo pueda proporcionar al sistema generador de respuestas la pregunta junto con los documentos ya apropiados y que pueda dar una respuesta. Pero aquí hay un paso extra que es obviamente este proceso de almacenamiento de la representación de los documentos, ¿va? Entonces a esta estructura se llama RAG. Uno de los proyectos que tenemos y que me gustaría compartir con ustedes es dentro de la Sociedad Mexicana de Física. Yo soy del Comité Académico de la Olimpiada Nacional y juntos estamos diseñando una herramienta de inteligencia artificial que con fines educativos los estudiantes puedan tener acceso a los problemas de olimpiadas internacionales, nacionales de otros países que estén en otros lenguajes, pero que ellos puedan hacer consultas sobre temas específicos. Por ejemplo, quiero un problema que esté relacionado con ondas gravitacionales, ¿no? Que estuvo de moda hace poquito. Entonces, sea capaz de, en una base de datos especializada, identificar los problemas o las secciones de los problemas y se los provea a los estudiantes y también les dé una guía en su solución, ¿va? Ese es un trabajo en conjunto de la Sociedad Mexicana de Física con la Universidad Politécnica de Yucatán. Y entonces, hay aplicaciones comunes como chatbots empresariales, asistentes legales, soporte técnico, que utilizan este enfoque de tener una representación de documentos especializadas para hacer consultas, ¿de acuerdo? Y hay diferentes elementos clave
les digo que nos íbamos a tornar un poco más técnicos en algún punto. Por ejemplo, si ustedes al día de hoy quisieran empezar a construir o capacitarse, pues necesitarían un motor de embeddings para poder convertir esos textos en vectores especializados, necesitarían una base de datos vectorial para poder almacenar esos documentos, necesitarían un modelo preentrenado o entrenarlo por ustedes para que les dé la respuesta, y necesitarían un orquestador de todos estos elementos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos tecnología suficiente desarrollada que nos permite almacenar cada uno de estas funciones, ¿no? Y si hoy en día viniera la pregunta por dónde empezar para desarrollar este tipo de elementos, pues tenemos herramientas de Hugging Face y Llama, la documentación de OpenAI, o incluso hay certificados profesionales en línea que pueden ser interesantes. Pero hoy en día decir que voy a esperarme a estudiar toda la tecnología disponible para hacer inteligencia artificial, pues es imposible, porque hoy en día se va generando, ¿no? Entonces las sugerencias como identificar qué herramientas necesito, a lo mejor identificar una tecnología y empezar a desarrollar algunos sistemas básicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, dentro de los que les comentaba, los orquestadores más comunes son Hugging Face y Llama, los modelos generativos más comunes pues son GPT, Gemini y cada uno de los que utilizan las grandes empresas. Pues tenemos un punto de partida, ¿va? Vamos a cerrar la presentación con unas cuantas slides hablando de la ética de la inteligencia artificial, ¿va? Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Estudios Ghibli, entonces Estudios Ghibli dijo, bueno, ¿y quién te dio mis imágenes para entrenar tu sistema? ¿Va? Porque habían unos elementos que tienen que ver con elementos de copyright, ¿no? Y entonces, ¿quién es el responsable del contenido generado? Imagínense que un auto autónomo atropella a alguien en la calle. ¿Quién se tiene la culpa? ¿Quién diseñó el algoritmo detrás del auto autónomo? ¿La fábrica? ¿Las cámaras? ¿La persona? ¿Quién está conduciendo? O sea, hay muchos agentes involucrados y se necesita desarrollar un marco de trabajo legal donde sea posible delimitar los riesgos de las inteligencias artificiales, ¿va? Dentro de este contexto hay diversos dilemas éticos alrededor de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, temas que tienen que ver con privacidad y datos no consentidos. Muchos de estos sistemas fueron entrenados con datos que estaban en Internet y que fueron capturados muchas veces sin el consentimiento de las personas o de quien creó esos documentos. Entonces hay una implicación ética al respecto. También hay puntos de propiedad intelectual y copyright. ¿Qué pasa si con una inteligencia artificial yo imito a un artista? Técnicamente tengo derecho a registrar esa canción, aunque haya sido generada por datos del artista. Si me explico, hay elementos sensibles que hay que responder. Hay sesgos de discriminación algorítmica que tienen que ver con, a lo mejor, cuando se entrena ese sistema de inteligencia artificial, dado que se entrenó con documentos especializados, pueden reflejar pues, los intereses de quienes escribieron esos documentos. ¿Sí me explico? Entonces, puede haber una parte de sesgos y discriminación algorítmica. Deepfakes y desinformación. Pues hoy en día, incluso en Instagram o en TikTok, ya se sugiere agregar la etiqueta de que ese contenido fue generado por inteligencia artificial, ¿no? Y también este contexto de desplazamiento laboral y creatividad automatizada, porque los sistemas computacionales ya nos asisten y entonces trabajo repetitivo ya no, pues ya podemos dejarlo del lado de la computadora, ¿va? Entonces, estas son unas implicaciones éticas. Dentro de todas estas implicaciones éticas, en el 2024, la Unión Europea elaboró un documento que se llama AI Act, donde en ese documento ellos proponen diferentes niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial, en los que describen cuál sería el riesgo, las implicaciones de tener sistemas con diferentes capacidades. Por ejemplo, ellos decían que es un riesgo inaceptable y prohibido generar sistemas, digo, creo que no está por aquí, bueno, sí está,
social scoring, predictive policing, o sea que esté, por ejemplo, utilizando cámaras continuamente y que esté utilizando datos biométricos de las personas. El marco europeo dice que ese tipo de aplicaciones puede ser inaceptable llegar a ellas, ¿va? Niveles de alto riesgo, pues aquí pueden encontrar algunos como en el área de juguetes, aviación, biométricos, o sea, son campos de aplicación muy específicos donde este tipo de aplicaciones pues sería bastante riesgoso, ¿no? Como en el campo de salud, o sea, dejar, por ejemplo, un diagnóstico autónomo, ¿no? También tenemos riesgo limitado y riesgo mínimo. En la parte de riesgo limitado, por ejemplo, chatbots para la creación de texto, audio, imágenes, y la parte de riesgo mínimo, pues la parte de videojuegos, a lo mejor filtros de spam y otro tipo de sistemas mucho más sofisticados, ¿va? Entonces, también aquí les tengo un poco sobre el panorama ético internacional, sobre las propuestas oficiales que se han hecho para regular el desarrollo de inteligencia artificial. El que la mayoría hace referencia, porque fue propuesto hace un par de años, es este AI Act de 2024. Y también la Unión Europea propuso algo que se llama Carta de Derechos Digitales, que es donde establece, como su nombre indica, los derechos que tenemos en las personas, pero desde la perspectiva digital. Por ejemplo, a esta parte de la no discriminación con sesgos en los algoritmos, ¿no? Eso es importante tratar de evitar. También, en el caso de los Estados Unidos, tienen un documento y una orden ejecutiva, que se llama Blueprint for AI Bill of Rights. Esta es una sugerencia de cómo deben desarrollarse sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva ética, ¿va? Y en el contexto de México, pues hay algunas propuestas del Senado sobre nuevas legislaciones sobre inteligencia artificial, y algo que propuso nuestro país, creo que está unas slides más adelante, es la propuesta de la Agenda Nacional para la Inteligencia Artificial en México, que es una agenda para 2024 y 2030 que habla sobre estrategias y elementos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de nuestro país, dado estos temas de inteligencia artificial, ¿va? En el contexto del Blueprint for AI Bill de los Estados Unidos, ellos también proponen 5 elementos que hay que tener en cuenta para en este contexto de los derechos digitales. La parte de sistemas seguros, que es la parte de cubrir los datos personales, evitar o tratar de proteger a las personas de discriminación algorítmica, elementos de privacidad de los datos, que los algoritmos tengan una capacidad de explicabilidad. Esto es muy interesante, de hecho hay muchos artículos. Porque lo que ocurre es que muchos de esos sistemas funcionan como cajas negras y muchas veces no sabes qué características se utilizaron para la toma de decisiones. Entonces, hay estrategias que van sobre la explicabilidad, que es diseñar técnicas para que yo pueda decir qué elementos consideró mi modelo de inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿va? Es esa parte de explicabilidad, ¿va? Y bueno, también la última parte que tiene que ver con alternativas humanas, desplazamientos de trabajo, entre otros puntos, ¿va? Entonces, si quisieran hacer una revisión sobre el contexto de la ética de la inteligencia artificial o la parte legislativa, estos serían el primer punto de partida, ¿no? Entonces, hay que tener, como slide final, tenemos estos puntos a remarcar, que la inteligencia artificial generativa debe ser ética desde su diseño, ¿no? O sea, desde el proceso donde recopilo los datos, pues debe haber una cesión de derechos donde de alguna manera los documentos que hayan sido utilizados pues estén autorizados para entrenar estos sistemas, ¿no? O sea, no solo es llegar a estas implicaciones éticas cuando el modelo ya está funcionando, porque hay implicaciones éticas que van desde su entrenamiento, ¿sí me explico? Hay que tener parte en su desarrollo y obviamente en la manera en que nos da soluciones, ¿va? También en el caso de México, pues se requiere la regulación
educación alrededor de inteligencia artificial y vigilancia ciudadana, ¿va? Por ejemplo, hoy en día se está buscando generar capacitaciones sobre los profesores que traten de enseñarles cómo utilizar inteligencia artificial frente al aula para la identificación de contenidos, para el resumen efectivo, pero también que busquen estrategias de evaluación o estrategias de aprendizaje donde no se utilice o no se involucre de manera directa el uso de inteligencia artificial en el aula, ¿no? Por ejemplo, o sea, pedir un resumen, hoy en día, pues básicamente puedes copiar pegados y te devuelve un resumen de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, pedir un mapa conceptual incluye un proceso cognitivo mucho más grande para identificar conceptos y cómo se relacionan esos conceptos. Entonces, hay que tratar de buscar métodos de evaluación que no sean tan directos o alternativos, que involucren un proceso cognitivo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar ese paradigma de educación. Hacía una reflexión también sobre cómo la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, hace algunos años, hacer una búsqueda de Google de información también era mal visto, ¿se acuerdan? A mí me tocó que algunos profesores me dijeran que era preferible que yo vaya a investigar en la biblioteca, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que pensamos? Que en muchos aspectos las bibliotecas están restringidas, ¿no? O no tienen conocimiento actualizado, ¿va? ¿Se dan cuenta cómo hemos evolucionado? Pues de la misma manera, pues utilizar estos sistemas de inteligencia artificial nos van a llevar a un nuevo paradigma de búsqueda, nos van a llevar a un nuevo paradigma de uso efectivo de la información, pero que obviamente estamos en la transición. Vamos a ver qué es válido, qué no es válido, cuáles son las reglas del juego en el uso de estos sistemas, ¿va? Entonces, es importante aprovechar esos sistemas porque se están democratizando, pero hacer un uso responsable frente al aula, frente al trabajo, en la toma de decisiones, ¿no? Tener en cuenta siempre que nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial y entonces nosotros tenemos que dar un proceso de validación, ¿no? No quedarnos en la automatización o el uso automático de la misma, ¿va? Bueno, pues eso es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que algunos conceptos de inteligencia artificial generativa hayan quedado claros. A lo mejor compartir un poco de qué herramientas pueden utilizar para el desarrollo de estos agentes inteligentes, o compartir con ustedes los puntos de partida. Y finalmente, pues cerramos con algunas implicaciones éticas de la inteligencia artificial y pues regulaciones que están en el contexto hoy en día, ¿va? Muy bien. Continuamos entonces. Muchas gracias, ingeniero. Antes de que comencemos con la sesión de preguntas y respuestas, vamos a extenderle un reconocimiento